Viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descender allá y comprar de allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo en Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, por sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca lo que pensaste. Vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían, porque había hambre en la tierra de Canaán. Y José era el Señor de la tierra, quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro a tierra. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y les habló ásperamente, y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos, y les dijo: espías sois, por verlo descubierto del país habéis venido. Ellos le respondieron: no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón, somos hombres honrados, tus siervos nunca fueron espías. Pero José les dijo: no, para verlos descubierto del país habéis venido. Y ellos respondieron: tus siervos somos 12 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y de allí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no aparece. Y José les dijo: esto es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. En esto seréis probados. Vive Faraón, que no saldréis de aquí, sino cuando vuestro hermano menor viniere aquí. Enviad a uno de vosotros y traiga a vuestro hermano, y vosotros quedad presos, y vuestras palabras serán probadas, si hay verdad en vosotros, y si no, vive Faraón, que sois espías. Entonces los puso juntos en la cárcel por 3 días, y al tercer día les dijo José: haced esto y vivid, yo temo a Dios. si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor, y serán edificadas vuestras palabras, y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Hace 20 años, y sin embargo, difícilmente cualquiera de nosotros podemos imaginar nuestra vida si alguna de estas cosas estuviera ausente de ellas. Y hace 20 años no existían. Por ejemplo, los teléfonos inteligentes, el Google, los DVD, las cámaras digitales, las tablets, los lectores de código de barras, el Internet. ¿Quién puede hoy vivir sin Internet? Los focos LED, los televisores de pantalla plana, Facebook. ¿Quién? Telma porque es anacrónica, pero los demás... bueno, también el mate es anacrónica, hay varias aquí, pero los cristianos necesitamos el Facebook. Bueno, necesitamos el Facebook para compartir el Evangelio, no para otra cosa. Bueno, los pagos en línea, ¿no? Las ventas en línea. Entonces, todas estas cosas difícilmente la mayoría de nosotros pudiéramos imaginarnos que no las pudiéramos tener hoy. Ya hace 20 años no las teníamos. Entonces, mi punto es que en 20 años pasan muchas cosas, ¿no? 20 años, contrario a lo que dice el tango, sí es algo. El tango dice 20 años no es nada. ¿Cómo no? Son muchos años, ¿no? Porque hay muchas cosas que en el curso de 2 décadas pueden suceder.
Y lo mismo sucede si hablamos de cada una de nuestras vidas en particular. Pasan muchas cosas en 20 años. Muchas de estas cosas que pasan se olvidan y nunca se vuelven a mencionar. Otras, aunque no se olvidan, tampoco se mencionan. En 20 años uno puede casarse y empezar una familia. Hace 20 años mi hijo mayor tenía 13 años. Mi hija tenía 10. Pablito tenía 6 años. Hoy los 3 ya me hicieron abuelo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo no? Los 3 ya me hicieron abuelo. No digan que no es cierto, ni modo que yo no sepa. En 20 años. En 20 años se puede hacer una fortuna. En 20 años se puede perder una fortuna. Mike Tyson perdió una fortuna de 300 millones de dólares y le tomó mucho menos de 20 años llevarlo a cabo. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Hay una cosa, sin embargo, que no se puede hacer ni en 20 años ni en 30. Quitar la culpa de una conciencia culpable. Cosa curiosa es la conciencia. La conciencia es como la alarma de nuestro corazón porque nos indica cuando hacemos mal. Todos tenemos una conciencia. No es cuestión ni de religión, ni de educación, ni de nuestra raza, ni de nuestro sexo. Basta con que hayamos nacido seres humanos para tener una conciencia. La conciencia es parte del diseño original de Dios para todos y cada uno de nosotros cuando nos creó. Y casi siempre la conciencia es una bendición, porque puede alejarnos y mantenernos alejados de problemas, aunque la conciencia no es infalible. La conciencia no siempre nos mantiene alejados de nuestros problemas. Solo el Espíritu Santo tiene el poder de controlar nuestro comportamiento. Y la conciencia no es el Espíritu Santo. La conciencia es más bien una especie de semáforo que nos marca el alto con una luz roja cuando estamos a punto de hacer lo que está mal. Pero igual un semáforo no lo podemos pasar, ¿no? Una luz en roja no la podemos pasar, aunque sepamos que está mal. Ninguno de nosotros tiene una conciencia tranquila. Alguien dijo, y dijo bien, que los únicos que tienen conciencias tranquilas son aquellos que tienen mala memoria. Ahora, hay algo más. Es posible que nuestras conciencias lleguen a cauterizarse. Porque si uno se esfuerza lo suficiente, se puede apagar el semáforo de nuestra conciencia para no sentir el peso de la culpa. Y entonces, lo que nos parecía mal, ya no nos parece tanto. Y un tiempo después nos parece normal. Quizá eso pasó con los hermanos de José. Quizá cuando recién vendieron a su hermano, sintieron la culpa y su conciencia los acusó. Pero conforme pasó el tiempo, pensaron que mientras más transcurría el tiempo, su culpa se iba a borrar. Después de todo, el único que podría recordarles lo que habían hecho hacía mucho tiempo, 20 años, que ya no estaba entre ellos para recordárselos. Los hermanos de José no lo habían vuelto a ver desde aquel día fatal en que primero lo echaron a la cisterna, luego lo sacaron de la cisterna, luego lo vendieron a los madianitas y por último lo vieron alejarse encadenado por el desierto. Muy probablemente sus hermanos asumieron que José estaba muerto. ¿Por qué?
porque en aquel entonces los esclavos no duraban mucho. Era tal la carga de trabajo a la que eran sometidos que generalmente fallecían a los pocos años. Más alguien que no había nacido esclavo y que de manera fortuita o de manera eventual o repentina se convertía en esclavo. Así que para ellos José estaba muerto y no había nada que pudiera hacer para cambiar las cosas. Yo me imagino que cuando llegaban a hablar de José con su papá Jacob, lo hacían siempre en tiempo pasado, y ni hablar. Yo creo que entre ellos nunca hablaban de José, o al menos trataban siempre de evitar hacerlo. No, era un tema, José era un tema que estaba prohibido entre ellos. Dicen que lo muerto hay que enterrarlo, y eso es lo que los hermanos de José habían hecho con José. Había un detalle, sin embargo. Si algo no estaba José, era estar muerto. José estaba muy lejos de estar muerto. A cientos de kilómetros de distancia, en Egipto, y mediante una serie de sucesos inesperados, increíbles, José se había convertido en el segundo hombre más poderoso del mundo. Algo que sus hermanos ni en su más loco sueño, yo creo, se imaginaron jamás. Ellos no tenían ni la menor idea de este asunto. Estaban a punto de descubrirlo. Y en el proceso de descubrir qué había pasado con su hermano, Dios iba a despertar su conciencia por lo que habían hecho 20 años atrás. La pregunta número 5 de nuestro estudio, la que veremos hoy, es precisamente esa. ¿Cómo puede uno enfrentar su pasado? Porque no podemos cambiar el pasado. Eso lo vimos la última vez que analizamos la historia de José. No podemos cambiar el pasado. Muchos de nosotros no queremos cambiar el pasado. Es completamente cierto. Nadie puede ni debe vivir del pasado tampoco, menos cambiarlo. Pero lo cierto es que tarde o temprano nos topamos cara a cara con nuestro pasado. Y cuando lo hacemos, seguido, este enfrentarnos con nuestro pasado tiene que ver con un tema. Un tema que a veces no nos gusta tratar, o la mayor parte del tiempo no nos gusta tratar, porque se trata de la retribución. ¿Qué es la retribución? Pagar por lo que hicimos mal. La retribución no es un tema ajeno en la Biblia. Quiero leerles 2 pasajes que hablan de este tema de la retribución. Uno está en el Antiguo Testamento, Números 32, versículo 23. Ahí José le está advirtiendo a las 2 tribus y media que se iban a quedar en el lado oriente del Jordán y no iban a pasar con el resto de las tribus a conquistar Canaán. Y Moisés les hace una advertencia, Números 32, 23. Pero si no cumplen su palabra, porque ellos habían prometido ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra y entonces regresarse. Y entonces Moisés le dice, bueno, si ustedes los ayudan y cumplen su palabra, Dios los va a bendecir.